Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo otro día más desde Murcia, desde España. Hoy quiero profundizar con vosotros acerca de las secuelas y de las heridas que se vive tras el abuso narcisista, o bien por una pareja o bien de todo un sistema disfuncional. Si este tema os interesa, os invito a que me acompañéis. Y bueno amigos, el tema que os traigo hoy, que es muy importante, el profundizar en todas estas secuelas, heridas que se viven tras el abuso narcisista, o bien porque lo estés padeciendo por una pareja narcisista o has descubierto todo un sistema disfuncional en tu familia, en grupos de amistades y demás, pues os voy a compartir hoy esto porque en los dos anteriores vídeos que hice del desierto y la soledad tras el abuso narcisista, pues desglosé más o menos las etapas que se viven de manera sintetizada para que podáis identificar por cuál vais, pero hoy quiero, como digo, centrarnos o dar más luz a las heridas que se viven en ese proceso para que podamos identificarlas, ir poniendo remedio y sobre todo lo recomiendo desde mi propia experiencia de la mano de Dios. Además, sabéis que el desierto y la soledad que he compartido en los otros dos vídeos os lo he estado compartiendo desde una perspectiva bíblica o a la luz de la Biblia porque ha sido mi experiencia y tras ese abuso, tras el descarte de un psicópata, tras descubrir familia disfuncional y demás, pues atravesé todo este tema del desierto de la mano de Dios. Por eso os lo he compartido con base bíblica, pues para bien creyentes, cristianos o toda persona que quiera que sea de la verdad, empática, de bien, que la invito, ¿no?, a la fe y a que se acerque a Dios para atravesar todo este proceso que suele ser tan solitario y tan doloroso de las experiencias del abuso narcisista. Y sin más amigos, os voy a compartir que una de las primeras secuelas que puede vivir una víctima de abuso narcisista es el estrés postraumático. Y esto cursa con sobresaltos, estar como asustadizo, hipervigilancia, estar en alerta, temblores, abstinencia. Yo recuerdo que me temblaban como hasta las manos, como la espalda, el sistema nervioso se ve muy desregulado. Notaba como si un cable, digamos, por aquí estuviese chispoteando, porque es tal impacto el que tiene las dinámicas de abuso narcisista que es doloroso y las heridas pues son difíciles de detectar. Yo me asustaba, recuerdo, no sabía qué era lo que me estaba ocurriendo, pero gracias a Dios que hay tantísima información, que hay ciencia, conocimiento que describe todas estas secuelas, pues pude ir identificándolas, poniéndole nombre, poniéndole remedio. Como digo, continuamos con... Puede haber falta de enfoque, falta de concentración, nos sentimos evasivos a la hora de ver un objeto del narcisista o tener un pensamiento o un lugar, es como querer irnos de eso que nos reactiva, digamos, ese dolor. Podemos estar también que se nos olvidan cosas simples, problemas así como de memoria, pero a la vez sí que hay recurrentes flashbacks y pensamientos intrusivos acerca de lo vivido, de lo traumático con persona narcisista o con familiares disfuncionales y demás. Sentirnos irritados, problemas para conciliar el sueño, mantenernos dormidos, sobresaltos quizás incluso en la noche, angustias, quemazón en el pecho, dolores de estómago, llanto incontrolable o desgarrador, pensamientos negativos de uno mismo. Sabemos que los narcisistas afectan mucho el tema de la autoestima. Nuestro diálogo interno es esa voz cruel o esa voz disfuncional, de familia disfuncional, de narcisistas, de cómo ellos nos hablaban, de las cosas que nos decían, de dónde nos quisieron perjudicar, porque todos sus ataques, todas sus manipulaciones están enfocadas a reducirnos, ¿no?, a hacernos pequeños, a que disminuyamos nuestro concepto de nosotros mismos, nuestro
amor propio, nuestra estima, para ellos, de manera perversa, sentirse superiores, sentirse mejores. Todo eso va muy con esa base de envidia que ellos tienen, pues para mitigarlo, en vez de ellos alcanzar, digamos, ese nivel de excelencia o ese nivel. Todos somos o podemos cometer errores y estamos en esta humanidad, pero ellos quieren vender esa fachada de perfección y sin embargo a ti, y no quieren ser corregidos ni criticados en nada, pero machacan a los demás, paradójicamente machacan a los demás, hacen todo lo que ellos no quieren recibir, se lo hacen a los demás. Esa voz dolorosa, cruel que nos ataca es de ellos y nos la han inoculado a nosotros. También podemos tener sentimientos recurrentes de temor, de ansiedad, de ira, de culpa, de vergüenza. Todas estas emociones tienen su función, pero con ellos han sido como explotadas, exacerbadas. Por eso se llama abuso emocional. Han abusado de hacernos sentir irritados, con ira, avergonzados, culpados. Por lo tanto, luego esas emociones nos acompañan durante mucho tiempo, incluso tras salir de estas dinámicas. Y necesitamos pues ir gestionándolas para que no se enquisten, porque en mi propia experiencia pues he descubierto de heridas que todo ser humano tiene, de estas que se le llaman las heridas de infancia, abandono, traición, injusticia, rechazo, que os recomiendo que investiguéis de esto, porque por ejemplo la de abandono o la de traición, que os comenté que os las estaría compartiendo en este vídeo, le voy a dedicar, y disculparme porque lo vuelvo a aplazar para la siguiente semana, un vídeo en especial a la herida de abandono y de traición. Además lo estaré compartiendo a la luz de la Biblia, con todo lo que Dios me ha revelado de estas heridas y cómo Él me ha ayudado a descubrir esa llaga oculta y qué puede traer como consecuencia estas heridas si no se van sanando, porque pueden dar, pues como digo, trastornos del tema de ansiedad, de depresión, de ira, agresividad, impulsividad e incluso de personalidad límite, ¿no? Porque al final los narcisistas, como nos llevan a ese límite, a ese extremo, nos hacen explotar, nos minan la paciencia, pues todo esto puede dar de esas consecuencias y de ese fruto, y os lo estaré compartiendo de manera más profunda en el siguiente vídeo. Ahora vamos a continuar con secuelas para que las podáis identificar que se viven tras estas dinámicas de abuso narcisista. Por ejemplo, pueden venir pérdida de interés en actividades que antes nos gustaban o nos alegraban, como con esa anhedonía, es una secuela del abuso narcisista. Esto hay que verlo como tal, no somos así, no tenemos que identificarnos, tenemos que verlo como que son heridas y que tienen solución y que tienen cura. Pero hay que tener paciencia, porque por ejemplo el estrés postraumático, pues hay que ir poniéndole remedio poquito a poco, pero además combinado con la paciencia, porque yo sé, y lo he vivido de mi mano, que hay noches desesperantes, días desesperantes, que yo incluso con la fe en el Señor y todo me he visto en momentos de decir no puedo más, muy irritable, muy nerviosa, muy sin poder conciliar el sueño, que a lo mejor me he tenido que levantar a hacer ejercicios de fuerza, pues, o con mancuernas o con elásticos de esto. Había compartido algunos vídeos de manera más liviana, más ligera, ¿no? Un TikTok o alguno en Instagram, y Dios me redarguyó y me dijo no cures con liviandad la llaga o la herida de mi pueblo. Así que he tenido que pasar o vivir en profundidad todo este dolor para poder empatizar, para poder hoy estar desglosándolo y compartiéndolo con vosotros. Tenemos otra consecuencia que pueden ser problemas alimenticios. Podemos quizás a veces gestionar el tema de las emociones con comer en exceso, atracones y problemas que van relacionados con la comida que se tienen que ir solventando. A veces tardan, son procesos largos con retrocesos, pero que hay manera de darle cambio, ¿no? Si uno se compromete y dice no, quiero cambiar y quiero investigar cada vez qué es lo que mejor me sienta, cuál es la mejor manera en la que yo me siento bien, saciado, nutrido, sin que luego tenga esos efectos de trastorno alimenticio, ¿no?
También están las secuelas de ansiedad, de depresión, de desánimo, ataques de pánico, que a veces estos ataques vienen porque uno ha estado tan acostumbrado a no expresar sus emociones o a sentirse tan culpable por expresarlas que vivimos ahí como en esa reprensión y todo eso se va acumulando, que cada vez nos volvemos más irritables a sonidos, a situaciones específicas que nos desbordan o que en ese momento nos hacen explotar, y es por todo lo acumulado que si lo fuésemos pues procesando poco a poco, permitirnos cada vez más el llorar de una manera sana y saludable, quizás sin caer en ese desgarro, o en rogar a Dios que nos dé esa paciencia, porque en estas secuelas y en esta sintomatología hay muchísima desesperación. Porque claro, son heridas que no la ves en la piel y vas y la atiendes, ¿no? Son heridas internas que a veces no sabes ni cómo gestionarlas bien. Así que por eso pienso que todo este tema de identificar estas experiencias y secuelas es bueno, pues para que si lo ves puedas decir, vale, tengo esta, y conforme vayas atravesando tu proceso y vayas descubriendo qué más secuelas o heridas te hayan quedado, le vayas poniendo remedio. Os recomiendo que lo hagáis de la mano del Señor, porque el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, y yo he descubierto muchas heridas de mi corazón gracias a estar caminando con Él, a leer de las Escrituras y de la Biblia, a tener experiencias con Él, con lo que me ha ido revelando como en pruebas. En esas pruebas me ha ido revelando heridas que yo tenía en mi corazón, como cuando un médico mete una sonda y te hace esas pruebas y duele, pero es necesario para encontrar dónde está esa llaga oculta, dónde está ese dolor, de dónde viene. Pues así es el Señor con el corazón. De hecho, por eso mismo que es tan doloroso, muchas personas narcisistas y psicopáticas no cambian, porque no quieren dejar que Dios entre a sus corazones, haga ese sondeo y les vaya haciendo pasar por esas pruebas, por esos días tan malos y dolorosos que una vez pasados traen esa luz de decir, vale, estoy actuando así, me estoy viendo cómo reacciono de esta manera, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y ves esa herida, ¿no? Esa llaga oculta que te ha mostrado el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Seguimos, voy haciendo estos incisos porque lo voy compartiendo un poco con lo que he vivido y mi experiencia, por si os es de luz. Y seguimos con sensación de vacío. Recuerdo que en el descarte con el primer narcisista que yo descubrí el tema, era una persona con muchísimo vacío, o sea, era un narcisista que yo lo veía muy vacío, y esa fue la sensación que quedó después en mí. Antes de conocer al Señor, que no conocía pues del tema de los deseos de la carne, las obras de la carne o el pecado, pues al no conocerlo pues yo tuve ahí varias parejas, y bueno, pues con cada una de estas parejas que tuve, tras el descarte o tras salir de la relación, me dejaban de lo que había en ellos. Por eso es importante que a veces secuelas o heridas que tenemos no vienen en sí de nosotros, sino de que ellos nos han echado ese escombro, esas basuras dentro de nuestra alma por haber estado relacionándonos con ellos. Si era un narcisista que tenía mucho vacío, luego así yo sentía ese vacío, pero claro, eso se fue depurando y pude volver a reconstruirlo, gracias a Dios. Con otro narcisista que era una persona súper ansiosa, que tenía, o sea, incluso se le veía en el sistema nervioso, ¿no?, que era ansiosa, luego me quedó a mí de esa ansiedad. O con otro narcisista que tenía una ira impresionante, una furia, pues luego he estado yo padeciendo de esa ira y de esa emoción. Así conforme de lo que ellos tienen es de lo que te van dejando. Y hay que ir identificándolo. Esto me ha quedado por esto, esto viene de aquí, cómo le pongo remedio. Y es proceso largo, puede llevar de 2, 3, 4 años, donde vas investigando y viendo de todas estas cosas. También traen secuelas de confusión, la disonancia cognitiva, ¿no?, que es esa diferencia entre lo que siente el corazón y lo que piensa la mente, hasta que poco a poco se van alineando gracias al conocimiento. Puede quedar incluso ideas de suicidio, que por favor os recomiendo que en esos momentos tan duros y de tantísima desesperanza os agarréis y os aferréis a Dios,
Él es el dueño de nuestra vida, con Él siempre hay esperanza y solución. Es cuestión de decir, hoy estoy mal, hoy necesito quizás estar todo el día llorando o todo el día en cama, pues lo vives, lo pasas ahí, sabiendo que a la mañana va a venir de esperanza, de alegría y que vas a tener una nueva oportunidad de la mano de Dios de ir poniendo remedio y sanación a tu corazón quebrantado, porque a veces muchos piensan pues de tema de enfermedades crónicas como lupus, fibromialgia, además, que el médico le dice no hay solución, es crónico, no hay medicamento. Y realmente dicen esto porque no es algo de la carne, no es una pastilla que metes a la carne y hay solución, sino que viene del alma. Y que Dios, a través de su Santo Espíritu, y si te empiezas a caminar con Él, a leer la Biblia, y dejas que Él entre a tu corazón, Él puede sanar de estas heridas porque aunque se estén somatizando en el cuerpo, vienen del alma, de depresión, de ansiedad, de ira, si te duelen las articulaciones y demás. Todo esto, más que del cuerpo, es de la psique. Si tienes acompañamiento de terapia, de alguien entendido en el tema, genial. Si estás tú solo, gracias a Dios hay muchísima información a nuestra disposición que nos pueden ayudar a discernir, describir estas secuelas, y hay información de cómo ponerle remedio, pero como digo, como es tema del alma y tema de incluso de hacer una regeneración conducto-cognitiva, o sea, de tu conducta y de tu manera de pensar, pues a veces cambiando de esa manera de pensar, de esa manera de reaccionar por esa voluntad de decir, no, a partir de ahora ya no quiero reaccionar así, ya no quiero tener este sistema de pensamiento, lo quiero reprogramar. Eso puede traer mansedumbre, puede traer del fruto del Espíritu Santo de Dios, caminando con Él, te puede ayudar con todas estas secuelas y no quedarte en ese diagnóstico de esto no tiene solución, ¿vale? Porque a veces, claro, ves esa palabra crónico y te asustas, pero para Dios no hay nada imposible, y aunque te hayan quedado estas cosas, doy testimonio y fe de que hay posible recuperación con Dios. Dios te va a ir dando más paciencia para esa ansiedad extrema de las heridas de abandono o de este tipo de enfermedades de autoinmunes, fibromialgia y demás, para que vayas identificando el origen y desde ese origen vaciando esa llaga de manera sana en cuerpo, alma y espíritu. También podemos tener cambios de humor. Tenemos mucha dificultad con los cambios de humor. Podemos pasar de alegría, rabia, tristeza. Sí que es verdad que hay una etapa de duelo que es propia de pérdida de relación, aunque haya sido con una persona narcisista o tóxica. Dificultades para alegrarnos, para inspirarnos, para crear, para emprender. Todo esto viene muy por la indefensión aprendida. Nos pueden dejar amargura, sentimientos de asco, falta de fuerza para perdonar o soltar, inflamación, dolor articular. Y bueno, pues para reducir todo esto necesitamos parar. Necesitamos ir frenando poco a poco, parar para atender todo esto, para descansar, para regenerarte, para poder atenderte. Cuesta muchísimo porque un sistema nervioso desregulado cuesta mucho frenarlo. Vas a necesitar pues hacer, pues como digo, para sacar todo ese cortisol, todo ese estrés, ejercicios de fuerza, caminar, sol, hablar con Dios, oración, bailar, cultivar de la alegría, dar pequeños pasitos, porque a veces se ve todo como demasiado inmenso y es como te ves ahí desordenado, ¿no? Y no sabes por dónde empezar, y es un día a la vez, ¿vale? Para todas estas secuelas tan desesperantes que van tan en contra de la paciencia, es mentalizarte de un día a la vez. ¿Qué es mi prioridad ahora mismo? ¿Dónde me duele? ¿Qué atiendo? Mejoro mi manera de comer al máximo, hago oración, hablo con Dios, me desahogo, saco todo fuera, escribo para vaciar la mente, ¿no? Plasmar ahí un poco, sacar todo eso, a escribirlo.
quizás incluso de toda esta historia, todas estas heridas, puedas ayudar a otros y crear, emprender, hacer de tu propósito. En espíritu, como digo, buscar de Dios. En alma, que es pensamiento, emoción y conducta, pues aprendizaje, entender, reprogramar esa manera de pensar con afirmaciones, porque a veces hay ahí como ese automático que se prende solo y a veces tenemos que decir, basta, no quiero pensar más en esto, basta, eso es pasado, que te conecta quizás con ira y tú dices, no, he escogido el camino del perdón. Basta, o bueno, sí, lo atiendo, quiero ahora mismo llorarlo, nunca había llorado o nunca había sentido la ira que me hizo provocar esta situación. Bueno, pues lo sientes, lo dejas pasar y verás que luego ya no te conecta tanto con esa emoción porque ya lo has procesado. Y en cuerpo, ejercitarnos, como digo, a veces vamos a necesitar quizás un deporte más ligero porque necesitamos descargar toda esa tensión y adrenalina, pero otras veces que queremos estar en esa fase de reducir ese cortisol, pues a lo mejor con algún elástico de estas cintas que hay de deporte, me ha servido para descargar tensión con los brazos, mancuernas, hacer sentadillas o estiramientos, así como para tocarme la punta de los pies, toda la parte de atrás de la pierna, cuando hay cortisol, que se va como a los músculos grandes del cuerpo, pues hacer esos estiramientos me ha ayudado, ¿no?, a descargar. Ir a espacios de naturaleza, de sol, tomar el aire. En mi caso también me fue muy difícil dejar el hábito de estar tanto tiempo con el móvil, o sea, me despertaba con el móvil, me acostaba con el móvil y ya he ido cambiando eso y lo cojo más a lo mejor en la hora media del día un poco y por la mañana y por la noche intento que no haya estar ahí mucho tiempo con el móvil para el cuerpo, ¿vale? Porque al final toda el área de la psique, del sistema nervioso, necesita reposo y me ha costado muchísimo porque como ha sido desde el móvil donde he aprendido tantas informaciones acerca del tema, pues uno se queda ahí pues viendo, ¿no? Porque es donde te sientes entendido, donde ves que hay más personas que están viviendo esto, donde se describe de todo esto. Y bueno amigos, esto es todo, me he alargado un poquito en este vídeo, pero yo creo que era necesario. En el siguiente vídeo estaré hablando, como digo, de la herida de abandono, de traición, de trastorno límite, de emociones así como muy fuertes que vienen por causa de estas dos heridas. Hay otras que son humillación, rechazo, traición, abandono y la otra ahora mismo que no me acuerdo, creo que son 5, pero quiero hablar en específico en el siguiente vídeo de la de abandono y de la de traición, porque creo que son dos heridas predominantes en víctimas de abuso narcisista. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad, de luz y de bien. Si os ha gustado el vídeo podéis dar a like, comentar si queréis agregar algo, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido. Y bueno, pues os dejo mis redes sociales porque ahí tengo más información por si queréis echarles un vistazo. Y bueno, pues si Dios quiere, nos veremos